Bienvenidos a Energía 21. Muchas veces hemos comentado en este espacio que el ámbito energético mundial tiende a la utilización de las fuentes renovables. Y también hemos comentado que los estudios científicos del mundo demostraban que Argentina posee la mejor calidad de vientos para la producción de energía eólica. Además, posee industrias que ganan licitaciones en otras partes del mundo e instalan molinos de procedencia argentina en distintas partes del mundo, compitiendo con los mejores. Tiene los recursos humanos, tenemos todo para desarrollar la energía eólica, desarrollarla más aún. Pareciera que lo que falta es la decisión política suficiente como para alentar el desarrollo de las renovables. Si vemos este cuadro comparativo, observamos que la eólica, concretamente en este país Alemania, la eólica instalada es mucho más que todas las fuentes energéticas instaladas en Argentina. Decimos carbón, petróleo, gas, hidráulica, eólica, solar, biomasa. Lo instalado en Argentina es menor que toda la eólica instalada en Alemania, por ejemplo. Muchos diputados, senadores, políticos de distintos lugares, sectores industriales, la comunidad están reclamando alentar las energías renovables y básicamente la eólica, porque repetimos, Argentina tiene los mejores vientos del mundo. Y si pudiésemos tener más molinos generando, ahorraríamos el desperdicio de los millones de dólares con el que compramos el combustible afuera. Pero pareciera que la decisión política argentina pasa por vaca muerta. Ese yacimiento del que se nos habla y que se nos ofrece como la joya de la abuela. Recientemente ha sido publicado un libro cuyo título es Vaca muerta o vaca viva, de Menem a Chevron, y su autor es el diputado provincial por la provincia de Neuquén, Daniel Baum, quien además ha sido diputado nacional, senador nacional y hoy figura como uno de los candidatos a gobernar la provincia de Neuquén hacia el 2015. Vamos a conversar con él detalladamente sobre qué es esto de vaca muerta o vaca viva, después de quien hace posible el encuentro. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Bueno, ¿y qué es esto de vaca muerta o vaca viva? Bueno, un título muy sugestivo. Claro, cuando la Presidenta de la Nación anunció la firma del convenio entre YPF y Chevron, después de desconocer, digamos, el esfuerzo que venía haciendo el gobernador de la provincia de Neuquén para tratar de instalar esta posibilidad que tiene Argentina de los yacimientos no convencionales, y sobre todo a partir de esa expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que, como digo yo, siempre fueron más un manotazo de ahogado que una política proactiva en función de la soberanía hidrocarburífera, como se le denominó a la ley. Argentina hoy importa combustibles por el orden de los 12.000, 13.000 millones de dólares, mucho más que lo que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Cuando el doctor Kirchner, siendo presidente, canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eran 10.000 millones de dólares. Esto lo digo para que la gente comparemos un poco dimensione. Y 13.000 es lo que estamos gastando por año, claro, o 12.000. Producto de una política energética absolutamente equivocada, bueno, lamentablemente en la Argentina la producción de gas y de petróleo y las reservas de gas y de petróleo vienen decreciendo. Han logrado revertir la producción de gas y de petróleo en el caso de YPF, a partir de la expropiación del 51% de las acciones, a partir de que el Estado argentino tomó la empresa, pero no alcanza todavía a compensar la caída de ese otro 70% de la producción y de petróleo y de gas que realizan otras empresas petroleras. YPF es solamente el 30% hoy de la producción hidrocarburífera de la Argentina. Y bueno, cuando la presidenta dijo que ya no era más vaca muerta,
que ahora era Vaca Viva, decidí ponerle pero en signo de pregunta, por todos los interrogantes que tiene sí, claro. esta gran posibilidad que tiene Argentina y nuestra provincia. Pero digo posibilidad porque hoy todavía Vaca Muerta es un recurso potencial, no es una reserva comprobada. Para que un recurso hidrocarburífero se transforme en reserva es requisito cumplir 3 condiciones. La primera, que exista la factibilidad técnica de poder sacar el gas y el petróleo. Y acá hay todo un tema con el tema del fracking, con el tema de esa fractura hidráulica que hay que hacer en esa roca, muy cuestionada por algunos sectores ambientalistas. Yo personalmente creo que el ser humano ha desarrollado tecnología para poder extraerlo sin contaminar, y cuando, como en toda industria, se produce algún tipo de contingencia, si hay control de parte del Estado y de las propias empresas, y hay además... Ese es el tema del control, claro. Porque en Argentina se controla muy poco, no hay agentes de control. Y además el tema del precio, porque yo cuando digo cuánto se va a pagar durante el año 2014, el precio del gas en Neuquén, 2.50 el promedio, la unidad de medida que es el millón de BTU, mientras a Bolivia le pagamos casi $11, pero que se llega, digamos, a ese promedio porque casi el 50% del gas, casi la mitad del gas que produce la provincia de Neuquén, que produce casi la mitad del gas del país, sí. Este año en Boca de Pozo el reconocimiento del precio va a ser 0,35 centavos de dólar. 0,35 centavos de dólar al productor local, mientras se paga el gas de Bolivia $11. Y a Venezuela $17. $17. Los barquitos que vienen a White, al puerto gasificador de White o al puerto de Escobar, $17 el millón de BTU. Realmente cuesta creer de que las empresas tengan recursos para poder cumplir con otra de las condiciones, que es la sustentabilidad ambiental de la industria hidrocarburífera. Con ese precio es imposible. Y cuando los ministros Kicillof y De Vido irrumpen en las oficinas de Repsol después de la ley de expropiación, allí en Puerto Madero, de la mano de Guillermo Moreno, ellos elaboran un informe. Decía el ministro Kicillof que hay cosas que uno se entera solamente cuando está dentro de la empresa, cuando mira los archivos de la empresa. Y ahí elaboran un informe que le ponen un nombre casi sagrado en la historia del petróleo argentino, el informe Mosconi, y hacen denuncias muy graves que claramente establecen con certeza que Repsol dejaba en Argentina un pasivo ambiental de magnitud. Lamentablemente, hace pocos días se aprobó la ley de esa solución amigable y de avenimiento, así le denominaron, por 5.000 millones de dólares. Repsol se retiró de toda la Argentina. Y la verdad es que cuando los diputados nacionales le preguntaron en el debate en comisión qué pasaba con el pasivo ambiental de Repsol, ¿sí? La contestación del ministro fue que se había descontado. Así que en función de eso, bueno... Sí, nosotros hicimos un programa donde mostrábamos eso porque estuvimos con nuestras cámaras en ese encuentro. Claro. Y lo reflejamos bien, así que nuestros televidentes... Así que una de las preocupaciones del libro Vaca Muerta, Vaca Viva es el tema ambiental, el tema de la sustentabilidad ambiental, que hoy, cuando uno lee ese informe, 4.500 derrames de petróleo entre los años 2010 y 2011, de lo que solo se remedió entre un 3 y un 12%. Esto no lo dice Daniel Baum, lo dice Kicillof y De Vido en el informe Mosconi. Pero además dicen que esto se produce porque las instalaciones, los ductos y el tancaje, las baterías en las que se almacena el petróleo, están en los ductos en casi un 50% en estado crítico y los tanques en un 44%. Y señalan 428 kilómetros de gasoductos y oleoductos en estado crítico, digamos, para que la gente lo entienda, podridos, pintados. Yo tengo relación con mucha gente en Neuquén que, en lugar de cambiarlo, porque bueno, a 0,35 centavos de dólar, la mitad del gas que produce Neuquén, es imposible pensar de que una empresa va a poner plata para poner cañería nueva, digamos, ¿no? Bueno, este es un tema que forma parte esencial del libro, no solo por la parte que transcribimos del informe Mosconi, sino porque fundamentalmente hay una propuesta, la de crear un observatorio hidrocarburífero de control ambiental, donde tenga participación la comunidad, las organizaciones ambientalistas, las comunidades mapuches, muchas de las cuales viven en el lugar donde están los pozos de petróleo desde hace miles de años. Y bueno, esto implica
una decisión política, ¿no? Es decir, poner el tema del control ambiental en el lugar que el Estado debe desarrollar. Claro, y lograr un consenso en base a certezas de la acción correcta. Es así, Neuquén tiene un marco normativo muy importante en materia ambiental, pero no se cumple, es mi concepto, no se cumple. Yo he hecho un pedido de informe respecto de cuál es el cumplimiento de las leyes y ahora he vuelto a hacer un nuevo pedido de informe a la luz de este informe Mosconi que presentaron los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, de manera de que en Neuquén podamos tener, la población de Neuquén, una inmensa mayoría de los neuquinos no tenemos la seguridad de que se esté haciendo el control ambiental que se requiere. Y esto no solamente genera un tema para las futuras generaciones de dejarle buena parte de la provincia. Para que tenga una idea el televidente, Vaca Muerta es un área de 30.000 kilómetros cuadrados. Lo que está haciendo ahora Chevron y nuestra empresa provincial GIP, asociada con otras empresas internacionales, hace pocos días acaba la Exxon de anunciar el encuentro de un pozo con una alta producción, pero siempre estamos en el terreno de la experiencia piloto. Decía el gobernador cuando presentó el proyecto el contrato de Chevron, que esto solamente representaba Loma Campana, así se llama el yacimiento donde se está entre YPF y Chevron en este momento desarrollando ese yacimiento, es solamente el 2% del área de Vaca Muerta. Entonces, el tema del control ambiental es un tema central. Claro, claro que lo es. Usted ha subtitulado al libro de Menem a Chevron. Hay otro aspecto muy importante, que es el tema de la seguridad jurídica. Nosotros los argentinos, la verdad, hemos ido cambiando permanentemente de legislación y por eso el libro, digamos, con ese subtítulo pretende abarcar los 3 periodos. El primer periodo, que yo le denominé la década depredada, es decir, un gobierno nacional que arranca con un proyecto de la mano del ingeniero José Estensoro y donde el Estado no se desentendía del control de la empresa. La Argentina, a través del Estado Nacional, tenía el 20% y la acción de oro. Las provincias podían participar del 19%. Por primera vez en la historia de YPF, quienes son los dueños del recurso, del gas y del petróleo, por lo menos el que está en el territorio de las provincias, podían participar en un 19% de la renta petrolera. Esto era un tema realmente revolucionario, si se quiere, porque nunca había tenido ese reconocimiento. En la actualidad, ¿eso fue antes de Menem? No, fue con Menem. Sí, fue cuando en el año 92 se votó la ley, la primera ley de privatización. Lamentablemente, y lo cuento en el libro, después las provincias vendieron todo las acciones que tenían, los trabajadores que podían tener el 10% de las acciones por el régimen de propiedad participada también la vendieron, y el Estado Nacional lamentablemente vendió el 20%, y acá ingresaron los españoles a través de esta empresa Repsol, que no era una empresa petrolera, y de la mano de un crédito de los bancos españoles, bueno, compraron totalmente YPF, nos depredaron, por eso yo le puse la década depredada, realmente, y esto no solo lo digo yo, los propios ministros lo denuncian en el informe de Mosconi. Cuando el ministro Kicillof fue al Senado de la Nación y se dio ese primer debate respecto a esta ley de expropiación, él también allí hizo acusaciones muy graves que ojalá el juez Lijo las incorpore a esa denuncia que la diputada Elisa Carrió ha efectuado en cuanto a maniobras de vaciamiento de YPF por parte de Repsol. Lamentablemente, bueno, ahora ya se fueron y no sé, digamos, cómo desde el punto de vista jurídico puede proseguir, pero la verdad es que depredaron durante esos 10 años. Y la segunda etapa... En ese periodo de sí. depredación había un Estado nacional y un Estado provincial que tenía la obligatoriedad de hacer cumplir la ley y de que esto no aconteciera. Claro. Bueno, le vendimos el 25,4% al grupo Petersen, a pagar con las ganancias de la empresa, con créditos que se iban a cancelar con las ganancias de la empresa. Transfirieron en los últimos años el 180% de las utilidades, cosa que ninguna empresa hace, y allí había un director, Roberto Barata, que era el segundo de debido, que, bueno, de alguna manera consintió que todo eso ocurriera, ¿no? Así que no es extraño de que acontecieran todas estas cuestiones que me llevaron a ponerle a esta segunda etapa la década depredada, ¿no? Y bueno, la tercera etapa, la etapa de transición, esta que viene a partir
de esta expropiación que a mí me parece bien de que el Estado argentino asuma de vuelta el control de la empresa YPF. Pero en un grado de desesperación por parte del gobierno nacional, reitero, por esta cuestión de que estamos cada vez dependiendo más de la importación de combustible. Y en ese sentido, bueno, empieza a moverse algunos precios, si ustedes miran lo que pasa con los combustibles, con la nafta y con el gasoil, desde que se expropió la empresa, los aumentos superan el 200%. En mi libro digo el 180 porque lo saqué a diciembre del año pasado, ¿no? Es decir, cuando yo estaba cerrando el libro. Pero si uno calcula con los precios de ahora, de hoy, de la nafta y el gasoil, estamos por encima del 200% en los últimos 2 años. Así que con el gas, con los precios, con las tarifas, seguramente va a empezar a ocurrir lo mismo, pese a que Kicillof sentenciaba a los 4 vientos que nadie le iba a mover el brazo para que el gobierno impulsara tarifas a precios mundiales, decía él. Ya con la nafta y con el gasoil vamos a precios mundiales, y seguramente no digo a precios mundiales porque nunca nadie que cuestionó la política de precios del gas y del petróleo pretendía de que pasáramos de esos precios de una economía especificada a los precios mundiales. Pero tampoco esta cifra irrisoria de 0,35 centavos de dólar al millón de BTU, que durante este año se va a reconocer al 45% del gas de la provincia de Neuquén. Usted viene de una provincia netamente gasífera, más que petrolera, gasífera. Sí. Bien. Y también hay sectores de la comunidad del Neuquén que lo apoyan y lo fogonean para que sea un candidato a gobernar la provincia. Bien, ¿qué rol ocuparía el desarrollo de las energías renovables en su cartera al presentarse en la comunidad? Bueno, yo cuando con un proyecto de gobierno. Sí, de todas maneras yo quiero aclarar de que esto es un deseo de muchos amigos, de gente del partido al que yo pertenezco. Yo lo que he dicho claramente es que para poder asumir una responsabilidad, que obviamente me gustaría, se necesitan 2 cosas, tener un proyecto para la provincia de Neuquén y tener un consenso mínimo en la sociedad, sí, claro, que le dé seriedad, digamos, a ese proyecto. Respecto al proyecto, bueno, cuando fui diputado nacional y senador nacional, en reiteradas oportunidades presenté también como diputado provincial proyectos tendientes a promocionar las energías renovables, fundamentalmente la eólica. En la Patagonia el viento es un recurso, yo escuchaba recién en la apertura. El mejor del mundo. Es el mejor del mundo, lo han estudiado los alemanes. No es casual que tantas empresas alemanas estén decididas a radicarse en Argentina para ayudar a la Argentina a despegar en el tema eólico, claro, por ejemplo. Hoy nuestra matriz energética es tremendamente dependiente de los hidrocarburos y es mucho más fácil, digamos, no modificar esa situación, sobre todo con esta demagogia en los precios que ha habido en estos últimos 10 años. Y hasta que, bueno, llegamos a este punto que hace que estemos en una situación crítica. No obstante, se están haciendo experiencias pilotos, empezó en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia, una granja eólica importante, también en Santa Cruz. En nuestra provincia hay un convenio en la municipalidad de Cutralcó con el INVAP, sí, para claro, construir un molino eólico que... digamos, hay mucho... sí, y en la provincia de Mendoza hay una gran industria, no sé si la puedo nombrar. No la nombremos, pero todos sabemos. Pero todos sabemos que en Brasil está produciendo molinos eólicos. Y bueno, es increíble, ¿no?, que se haya tenido que ir a otro país para poder producir un generador que lo necesitamos en la Argentina, instalado en toda la Patagonia, pero para esto tiene que haber una gran decisión política. Al principio, obviamente, el Estado tiene que subsidiar. Hemos subsidiado tantas cosas. El año pasado, año 2013, los subsidios a las empresas energéticas superaron los 70.000 millones de pesos para tener este desastre que hoy tenemos en la Argentina respecto, digamos, de la demanda insatisfecha que tenemos que cubrirla, reitero, con importaciones cada vez más crecientes. Lamentablemente, no tiene el lugar que tiene que tener las energías renovables. Y a mí me parece que, no lo digo demagógicamente, ni lo digo pretendiendo un discurso de campaña, pero seriamente la Argentina debería de poner mucho más fuerte el acento en las energías renovables.
Diputado, cuando investigó sobre el tema de Vaca Muerta, para hacer el texto Vaca Muerta o Vaca Viva, Sí. ¿qué fue el, digamos, el episodio que más lo conmovió íntimamente? ¿Los datos que más lo conmovieron Vaca o lo Muerta, emocionaron? desde el punto de vista de lo que es el recurso potencial, se dice que es el segundo en gas del planeta Tierra, y el cuarto en petróleo. En Estados Unidos, los no convencionales que dicen van a lograr que en el año 2025 ese gran país del norte pueda autoabastecerse, Sí. el ancho, digamos, de la roca madre, el esquisto, que es, digamos, el nombre real, digamos, que con la que se la denomina, tiene entre 50 y 100 metros de espesor. En Vaca Muerta llega a 400 metros de espesor. Esto se dice son que después, situaciones geológicas diferentes. Sí. Después de Rusia, en Estados Unidos están entre 700 y 500 metros por debajo de la superficie. En nuestra provincia están entre 2.500 y 3.000 metros. Es decir, hay que perforar mucho más profundo, ¿no? Con lo cual, los pozos son mucho más caros hacerlos en Argentina que hacerlos en Estados Unidos. Me decía un técnico de una empresa petrolera que en la Argentina cuestan 2,5 veces, 3 veces más los pozos porque hay que ir a 2.500 claro, metros. sí. ¿No? Así que ese fue uno de los... Y bueno, y después ese reconocimiento de la Presidenta de la Nación, ¿no? Yo digo, hay un antes y un después, lo digo en el libro, de que la Presidenta y el Gobierno Nacional reconocieron de que acá existe una gran posibilidad para poder equilibrar nuestro déficit energético en Argentina. Claro que yo decía recién las tres condiciones, ¿no? La factibilidad técnica, que me parece que es un tema que está resuelto, hay empresas que están perforando con tecnología realmente de punta y creo que van a poder garantizar perfectamente de que no se contamina, y si hay una contingencia que siempre la puede haber en cualquier industria y obviamente en la hidrocarburífera lo hay, bueno, pueda estar toda la gestión ambiental para poderla remediar. La segunda condición, que es la factibilidad económica, ¿no? La factibilidad económica requiere de un precio que permita que ese gas y ese petróleo que se saca cubra los costos, digamos, de extracción, cubra los costos de la gestión ambiental y tenga la rentabilidad de alguien que viene a traer miles de millones de dólares, porque acá estamos hablando que no menos de 35.000 millones de dólares de inversión, y por lo tanto nadie va a venir a hacer beneficencia a la Argentina para que podamos sacar el gas y el petróleo en Vaca Muerta. Creo que es importante, sí, estas dos experiencias pilotos, tres que se están haciendo, hasta ahora con buen resultado. Y bueno, y la tercera cuestión que para mí es esencial, ¿no? La sustentabilidad ambiental. Tiene que haber gestión ambiental, porque además la gestión ambiental para las provincias productoras, y esto hay que decirlo, y para nosotros es muy importante, la gestión ambiental no es solamente ir a remediar cuando se empetroló una tierra, o recuperar el agua que se inyectó, sino también el tener las instalaciones, el mantenerlas con una integralidad que evite esos derrames que denuncian debido a Kicillof en el informe de Mosconi. Porque si no, es absolutamente lógico, si tenemos caños que están podridos, hace 20 años que están llevando gas o petróleo, en algún momento nosotros tenemos poca lluvia, pero cuando llueve, llueve fuerte y muchas veces los gasoductos están en lomadas con mucha pendiente, que hace que cuando llueve a veces se pasen a llevar un oleoducto y se produzcan estos derrames cuando las instalaciones no son las adecuadas. Así que la gestión ambiental es fundamentalmente el mantenimiento y la integralidad de las instalaciones, los ductos y los tanques. Diputado, se nos ha ido el tiempo, le agradezco mucho. Voy a leer el material que me deja, el libro, así que capaz que le acerco alguna crítica. Bienvenida sea. Porque soy una atrevida en ese tema. No, el libro tiene un solo objetivo, el de abrir el debate. Nosotros creemos que cuesta a veces comunicar al ciudadano común, y lo digo al comienzo, ¿no? Uno va a la vidriera de una librería y casi no encuentra libros de energía. Yo diría, claro, así es por excepción que aparezca. Sí. Porque es un tema denso, un tema que requiere hablar de cifras, de números, que son tan gigantes que cuesta que la gente se entusiasme por estos temas, ¿no? Bien, le agradezco mucho y nosotros nos vamos a una pausa.
Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. La comisión directiva ya ha comprado terrenos en la Lucila, terrenos sobre la costanera frente al mar, donde ya se va a empezar a edificar un hotel con las mismas modalidades del hotel propio que tenemos en San Bernardo, que calculamos que va a tener capacidad para 60-65 habitaciones. Ese es un hotel que se va a hacer a nuevo, va a ser un hotel muy confortable para los afiliados, se encuentra frente al mar, donde hay unos médanos hermosos para que todos los afiliados puedan estar ahí con su grupo familiar, y calculamos que este año van a empezar ya con las edificaciones para, Dios quiera, el año que viene ya poder disfrutar de nuestras instalaciones. Y nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar y ya en el mes de junio, el mes del viento, el 15 de junio es el Día Internacional del Viento y la Asociación Argentina de Energía Eólica los días 15 de junio declara a un embajador del viento. Veremos este año quién es designado. Bueno, nos encontramos dentro de 7 días. Si quiere dejarnos comentarios, sugerencias, puede hacerlo ingresando a nuestro sitio web www.energiaxxi21.com.ar. Ahí estamos las 24 horas para usted. Hasta dentro de 7 días. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.